Pretendían prender a Jesús a traición y darle muerte. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 14, versículo 1, al capítulo 15, versículo 47. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían: No durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿A qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: Déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran. Pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: Vayan a la ciudad. Encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda a preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa, cenando, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo? Él respondió: Uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito. Pero ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid, hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos, y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite,
iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó. Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó. Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia, y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí, velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos, y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren, para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. ¡Basta! Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo, y no me han apresado. Pero así tenía que ser, para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados, cerca de la lumbre, para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban. Pues, aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: Nosotros le hemos oído decir: Yo destruiré este templo edificado por hombres, y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie
y le preguntó a Jesús. ¿No tienes nada que responder a estas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó. Sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso, y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando. ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían. ¡Adivina quién fue! Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo. Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó, diciendo. Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán, y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes. Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro. Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida, cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió. Sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo. ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar. ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron. ¡Crucifícalo! Pilato les dijo. Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte. ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él. Dirigiéndole, este saludó. ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas,
le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: El Rey de los Judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: Fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas, hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente: Eloi, Eloi, lema sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Miren, está llamando Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos. Entre ellas, María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo. Y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, con valor ante Pilato, y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana en un sepulcro excavado en una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Marcos 14, 30. Jesús le dice: Yo te aseguro, hoy, esta misma noche,
antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. En quien reina mi voluntad, vive en mi morada real, donde hay tanta luz. El abandono y la dispersión de mis apóstoles. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 29, capítulo 20, párrafo 2. El dolor más grande que tuve en mi pasión, el clavo que más me traspasó el corazón, fue el abandono y la dispersión de mis apóstoles. No tenía un ojo amigo en el cual pudiera poner mi mirada. El abandono, las ofensas, la indiferencia de los amigos supera, por cuanto a todos los dolores e incluso la muerte que pueden dar los enemigos. Yo sabía que los apóstoles me debían dar este clavo y vilmente habrían huido de mí, pero no puse atención a esto porque, hija mía, quien quiere hacer una obra no debe preocuparse por sus penas. Más bien, debe hacerse de amigos en los buenos tiempos, cuando todo le sonríe alrededor. Paso a paso siembra triunfos y prodigios. Y no solo esto, sino que comunica la fuerza milagrosa a quien se hace su amigo y discípulo. Entonces todos se vanaglorian de ser amigos de quien está rodeado de gloria y honor. Todos esperan. Y cuantos amigos y discípulos se quieren, se tienen. Porque la gloria, los triunfos, los buenos tiempos, son imanes potentes que atraen a las criaturas a seguir al triunfador. ¿Quién quiere seguir y ser amigo o discípulo de un pobre calumniado, humillado, despreciado? Ninguno. Por el contrario, sienten miedo, horror de acercarse y llegan a desconocer a aquel con quien antes tenían amistad, como hizo conmigo San Pedro. Así que es inútil esperar amigos cuando la pobre criatura se encuentra bajo la opresión de las humillaciones, desprecios y calumnias. Por eso se necesita hacer amigos cuando el cielo nos sonríe y la fortuna nos quisiera poner sobre el trono. Si queremos que el bien y las obras que se quieren tengan la vida y la continuación en las otras criaturas. Yo, con hacerme de amigos cuando sembraba milagros y triunfos, que llegaban a creer que yo debía ser su rey sobre la tierra y que por haber sido mis discípulos debían ocupar los primeros puestos junto a mí, a pesar que me abandonaron en mi pasión, cuando mi resurrección proclamó mi pleno triunfo, los apóstoles volvieron a creer, se reunieron entre ellos y como triunfadores siguieron mi doctrina, mi vida y formaron la iglesia naciente. Si yo hubiera puesto atención a que debían huir de mí y no los hubiera hecho mis discípulos en el tiempo de mis triunfos, no habría tenido quien hablara de mí después de mi muerte, quien me hiciera conocer. Por eso es necesario el buen tiempo, la gloria. Es también necesario recibir clavos traspasantes y tener paciencia para sufrirlos, para tener material en mis obras más grandes, para que tuvieran vida en medio a las criaturas. Ahora, ¿no ha sido todo esto una semejanza de mi vida en tu estado doloroso de humillaciones, de calumnias y desprecios que has pasado?
Yo sentía en ti repetirme el clavo del abandono y dispersión de mis apóstoles, al ver a quien tanto habíamos tenido para asistirte, alejarse de ti y con la voluntad de abandonarte, y viéndote abandonada te veía sola, sola en mis brazos con el clavo del abandono de quien debía sostenerte. Y en mi dolor decía: mundo malvado, ¿cómo sabes bien repetir las escenas de mi pasión en mis hijos? Y yo ofrecía tu amargura por el triunfo de mi voluntad y para ayuda de aquellos que deberían hacerla conocer. Por eso, ánimo en las circunstancias dolorosas de la vida, pero debes saber que tu Jesús no te abandonará jamás. Yo no sé hacer estas cosas. Mi amor no es de naturaleza voluble, sino firme y constante. Y lo que digo con la boca me sale de la vida del corazón. En cambio, las criaturas dicen una cosa y sienten otra en el corazón. Mezclan muchos fines humanos incluso en el hacer amigos. Por esto, cambian de acuerdo a las circunstancias. Por eso la dispersión de quienes parecía que querían poner la vida en los buenos tiempos y que vilmente huyen en el tiempo de las humillaciones y desprecios, son todos efectos de la voluntad humana. Ella es la verdadera cárcel de la criatura. Y es hasta en el arte de saber formar tantas pequeñas estancias, pero todas sin ventanas, porque ella no pretende formar aperturas para recibir el bien de la luz. Por eso las pasiones, las debilidades, el miedo, los temores excesivos, la inconstancia, son tantas estancias oscuras de su cárcel y que ahora queda obstaculizada por una y ahora por otra. Y el miedo la hace temer y alejarse de quien está poniendo la vida por amor suyo. Por el contrario, en quien reina mi voluntad, vive en mi morada real, donde hay tanta luz, que las penas, las humillaciones, las calumnias no son otra cosa que escalones de triunfos y de gloria y cumplimiento de obras grandes y divinas. Por eso, en vez de huir del pobre mártir que ha sido arrojado en el polvo por la perversidad humana, se estrecha más a él, esperando con paciencia la hora del nuevo triunfo. Oh, si en los apóstoles hubiese reinado plenamente mi voluntad, con certeza no habrían huido en una hora en la que yo sentía la necesidad de su presencia, de su fidelidad en tantas penas mías. En medio a los enemigos que querían devorarme, yo quería a mis fieles cercanos, porque no hay consuelo mayor que tener un amigo cerca en tiempos de amarguras. Yo habría visto en mis queridos apóstoles cercanos a mí los triunfos de mis penas. Y oh, cuántos dulces recuerdos se habrían suscitado en mi corazón que me habrían servido de bálsamo a mis intensas amarguras. Mi divina voluntad les habría impedido con su luz el paso para huir de mí, y entonces se habrían estrechado más a mi alrededor. Pero como vivían en la oscura cárcel de la voluntad humana, su mente se oscureció, el corazón se enfrió, el miedo los invadió.
En un momento olvidaron todo el bien que habían recibido de mí. Y no solo huyeron de mí, sino que se dispersaron entre ellos. Todo esto son efectos del querer humano, que no sabe mantener la unión y solo sabe dispersar en un día el bien que se ha hecho en tantos años, con tantos sacrificios. Por eso, tu único temor sea el de no hacer mi voluntad. Marcos 14, 36. Y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Era el cáliz de la voluntad humana que contenía tal amargura y plenitud de vicios. Estaba pensando en las palabras de Jesús en el huerto cuando dijo, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero non mea voluntas, sea tua fiat. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, ¿crees tú que fue el cáliz de mi pasión por el cual decía al Padre, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz? No, absolutamente no. Era el cáliz de la voluntad humana que contenía tal amargura y plenitud de vicios, que mi voluntad humana unida a la divina sintió tal repugnancia, terror y espanto que grité, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Cómo es fea la voluntad humana sin la voluntad divina, la cual casi como dentro de un cáliz se encierra dentro de cada criatura. No hay mal en las generaciones del cual ella no sea el origen, la semilla, la fuente. Y yo, viéndome cubierto por todos estos males que ha producido la voluntad humana, frente a la santidad de la mía me sentía morir. Y habría muerto de verdad si la divinidad no me hubiera sostenido. Pero ¿sabes tú por qué agregué y por 3 veces, non mea voluntas sea tua fiat? Yo sentía sobre de mí todas las voluntades de las criaturas juntas, todos sus males, y a nombre de todas grité al Padre, no se haga más la voluntad humana en la tierra, sino la divina. La voluntad humana sea desterrada y la tuya reine. Así que desde entonces, y lo quise hacer desde el principio de mi pasión porque era la cosa que más me interesaba y la más importante, la de llamar a la tierra el fiat voluntas tua, como en el cielo así en la tierra. Yo era el que a nombre de todos decía, non mea voluntas sea tua fiat. Desde entonces yo constituía la época del fiat voluntas tua sobre la tierra, y con decirlo por 3 veces. En la primera la impetraba, en la segunda la hacía descender, en la tercera la constituía reinante y dominadora, y con decir non mea voluntas sea tua fiat, yo intentaba vaciar a las criaturas de su voluntad y llenarlas de la divina.
Antes de morir, porque no me quedaban más que horas, yo quise contratar con mi Padre Celestial mi primera finalidad por la cual vine a la tierra, que la divina voluntad tomara su primer lugar de honor en la criatura. El sustraerse de la voluntad suprema había sido el primer acto del hombre y por lo tanto nuestra primera ofensa. Todos sus demás males entran en el orden secundario y yo debí primero realizar la finalidad del fiat voluntas tua cum in cielo cos in terra y después formar con mis penas la redención, porque la misma redención entra en el orden secundario. Es siempre mi voluntad la que tiene el primado sobre todas las cosas. Y si bien de los frutos de la redención se vieron los efectos, pero fue en virtud de este contrato que yo hice con mi Padre Divino, el que su fiat debía venir a reinar sobre la tierra, realizando la verdadera finalidad de la creación del hombre y mi finalidad primaria por la cual vine a la tierra, que el hombre pudo recibir los frutos de la redención. De otra manera habría faltado el orden a mi sabiduría. Si el principio del mal fue su voluntad, a esta debía yo ordenar y restablecer, reunir voluntad divina y humana. Y si bien se vieron primero los frutos de la redención, esto dice nada. Mi voluntad es como un rey, que si bien es el primero entre todos, llega al último, precediéndolo por su honor y decoro sus pueblos, ejércitos, ministros, príncipes y toda la corte real. Así que primero eran necesarios los frutos de mi redención para hacer encontrar la corte real, los pueblos, los ejércitos, los ministros, a la altura de la majestad de mi voluntad. Pero ¿sabes tú quién fue la primera en gritar junto conmigo? Non mea voluntas, sea tua fiat. Fue mi pequeña recién nacida en mi voluntad, mi pequeña hija que tuvo tal repugnancia, tal espanto de su voluntad, que temblorosa se estrechó a mí y gritó junto conmigo: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz de mi voluntad. Y llorando agregaste junto conmigo: non mea voluntas sed tua fiat. Ah, si estuviste tú junto conmigo en aquel primer contrato con mi Padre Celestial, porque se necesitaba al menos una criatura que debía hacer válido este contrato. De otra manera, ¿a quién darlo? ¿A quién confiarlo? Y para volver más segura la custodia del contrato, te hice don de todos los frutos de mi pasión, formándolos a tu alrededor como un ejército formidable que mientras hace su cortejo real a mi voluntad, hace guerra encarnecida a la tuya. Por eso, ánimo en el estado en el que te encuentras. Quita el pensamiento de que yo pueda dejarte. Esto sería en menoscabo de mi querer, siendo que tengo el contrato de mi voluntad depositado en ti. Por eso estate en paz. Es mi voluntad que te prueba, que quiere no solo purificarte, sino destruir aún la sombra de tu voluntad. Por eso, con toda paz sigue el vuelo en mi querer. No te preocupes por nada. Tu Jesús hará de manera que todo lo que pueda suceder dentro y fuera de ti hará resaltar mayormente mi voluntad,
y ensanchará en ti los confines de la mía en tu voluntad humana. Soy yo quien llevará la batuta en tu interior para dirigir todo en ti según mi querer. Yo no me ocupé de otra cosa, sino solo de la voluntad de mi Padre. Y como todas las cosas están en ella, por eso me ocupé de todo. Y si enseñé alguna oración, no fue otra, sino que la divina voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Pero era la oración que encierra todo. Así que yo no giraba sino solo en torno a la voluntad suprema. Mis palabras, mis penas, mis obras, mis latidos estaban llenos de voluntad celestial. Así quiero que hagas tú. Debes girar tanto en torno a ella hasta hacerte quemar por el aliento eterno del fuego de mi voluntad, de manera que pierdas cualquier otro conocimiento y no sepas otra cosa sino solo y siempre mi querer. Marcos 14, 38. Velad y orad, para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Hoy es el día de las palmas, en el cual fui proclamado rey. Todos deben aspirar a un reino, y para adquirir el reino eterno es necesario que la criatura adquiera el régimen de sí misma, con el dominio de sus pasiones. El único medio para esto es el sufrir, porque el sufrir es reinar, esto es, con la paciencia se pone en orden a sí mismo, haciéndose rey de sí mismo y del reino eterno. Marcos 15, 13. La gente volvió a gritar, crucifícale. Volumen 4, capítulo 62. Marzo 31 de 1901. Inconstancia y volubilidad. Hija mía, ¿es a mí a quien quieres? Pues bien, he venido a alegrarte. Estémonos juntos, pero estémonos en silencio. Después de haber estado así por un poco, me ha transportado fuera de mí misma y veía que la iglesia festejaba el Día de las Palmas y Jesús, rompiendo el silencio, me ha dicho: Cuánta volubilidad, cuánta inconstancia. Así como hoy gritaron Hosana, proclamándome como su rey, otro día gritaron crucifícalo, crucifícalo. Hija mía, la cosa que más me disgusta es la inconstancia y la volubilidad, porque esto es señal de que la verdad no ha tomado posesión de tales almas. Y aún en cosas de religión, puede ser que encuentren su satisfacción, su propia comodidad y el interés, o bien porque se encuentran en tal partido. Pero mañana pueden cambiar estas cosas y se pueden encontrar en medio de otros partidos. Y he aquí que se desvían de la religión y sin disgusto se entregan a sectas. Porque cuando la verdadera luz de la verdad entra en un alma y se posesiona de un corazón, esta alma no está sujeta a inconstancia. Más bien, todo lo sacrifica por amor de aquella y para hacerse dominar por ella. Y con ánimo firme,
desprecia todo lo demás que no pertenece a la verdad. Y mientras esto decía, lloraba sobre la condición de la presente generación, que peor que antes está sujeta a la inconstancia según soplan los vientos. En Jerusalén no me dejaron vivir más. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 18, capítulo 20, párrafos 3 y 4. Me he puesto a hacer la adoración a mi crucificado Jesús, y delante a mi mente pasaba una larga fila de soldados, todos armados, que no terminaba jamás. Yo habría querido pensar en mi crucificado Jesús y ya no ver soldados, pero a pesar mío me veía obligada a ver estos soldados armados. Entonces pedía a mi dulce Jesús que alejara de mí esta vista a fin de que pudiera quedar libre con él. Y Jesús, todo afligido, me ha dicho: hija mía, cuanto más el mundo aparentemente parece en paz, alaba la paz, tanto más bajo aquella paz efímera y enmascarada esconden guerras, revoluciones y escenas trágicas para la pobre humanidad. Y cuanto más parece que favorecen mi iglesia y la alaban, canten victorias y triunfos y prácticas de unión entre Estado e Iglesia, tanto más cercana está la contienda que preparan contra ella. Así fue de mí, hasta en tanto que no me aclamaron rey y me recibieron en triunfo. Yo pude vivir en medio de los pueblos, pero después de mi entrada triunfal en Jerusalén, no me dejaron vivir más. Y después de pocos días me gritaron: crucifícalo. Y armándose todos contra mí me hicieron morir. Cuando las cosas no parten de un fondo de verdad, no tienen fuerza de reinar largamente, porque faltando la verdad, falta el amor y falta la vida que la sostiene. Y por eso es fácil que salga fuera lo que escondían y cambian la paz en guerra, los favores en venganzas. Oh, cuántas cosas imprevistas están preparando. Marcos 15, 20. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacan fuera para crucificarle. El momento más humillante de la pasión de Jesús fue el ser vestido y tratado como loco. Cada pena que sufrió Jesús no era otra cosa que el eco de las penas que merecían las criaturas. Después he seguido las horas de la pasión y seguía a mi dulce Jesús en el momento en que fue vestido y tratado como loco. Mi mente se perdía en este misterio y Jesús me ha dicho: hija mía, el paso más humillante de mi pasión fue propiamente este, el ser vestido y tratado como loco. Llegué a ser el juguete de los judíos, su harapo. Humillación más grande no podría tener mi infinita sabiduría.
No obstante, era necesario que yo, Hijo de Dios, sufriera esta pena. El hombre pecando se vuelve loco. Locura más grande no puede darse, y de rey cual es, se convierte en esclavo y juguete de vilísimas pasiones que lo tiranizan, y más que a un loco, lo encadenan a su antojo, arrojándolo en el fango y cubriéndolo con las cosas más sucias. Oh, qué gran locura es el pecado. En este estado, el hombre jamás podía ser admitido ante la majestad suprema. Por eso quise sufrir esta pena tan humillante, para conseguirle al hombre que saliera de este estado de locura, ofreciéndome yo a mi Padre Celestial para sufrir las penas que merecía su locura. Cada pena que sufrí en mi pasión no era otra cosa que el eco de las penas que merecían las criaturas. Este eco retumbaba en mí y me sometía a penas, a desprecios, a burlas y a todos los tormentos. Marcos 15, 24. Le crucifican y se reparten sus vestidos, echando a suertes, a ver qué se llevaba cada uno. Lamento de Jesús en su pasión al ver repartidos sus vestidos y sorteada su túnica. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 20, capítulo 36, párrafo 2. Hija mía, en mi pasión hay un lamento mío que me salió con inmenso dolor desde el fondo de mi corazón desgarrado, porque repartieron mis vestidos y mi túnica se la jugaron a la suerte. ¿Cómo me fue doloroso el ver repartidos mis vestidos entre mis mismos verdugos y echada a juego mi túnica? Era el único objeto que yo poseía, que me había dado con tanto amor mi mamá doliente, y ahora no solo me han despojado de ella, sino que hicieron de ella un juego. Pero ¿sabes tú qué me traspasó mayormente? En aquellos vestidos se me hizo presente Adán, vestido con el vestido de la inocencia y cubierto con la túnica indivisible de mi suprema voluntad. La increada sabiduría al crearlo hizo más que una madre amorosísima. Lo vistió más que con una túnica, con la luz interminable de mi voluntad, vestido no sujeto a descomponerse, ni a dividirse, ni a consumirse, vestido que debía servir al hombre para conservar la imagen de su Creador, sus dotes recibidas, y que debía volverlo admirable y santo en todas sus cosas. Y no solo esto, sino que lo recubrió con la sobrevestidura de la inocencia. Y Adán dividió en el Edén con sus pasiones los vestidos de la inocencia y se jugó la túnica de mi voluntad, vestido incomparable y de luz deslumbrante. Esto que hizo Adán en el Edén se repitió ante mis ojos en el monte Calvario al ver repartidos mis vestidos y sorteada mi túnica. Símbolo de la vestidura real dada al hombre. Mi dolor fue intenso, tanto que por ello di un lamento. Se me hizo presente cuando las criaturas, haciendo su voluntad, hacen un juego de la mía.
y también cuántas veces dividen con sus pasiones los vestidos de la inocencia. Todos los bienes son encerrados en el hombre en virtud de esta vestidura real de la divina voluntad. Puesta a juego esta, él queda descubierto, pierde todos los bienes, porque le falta la vestidura que los tenía encerrados en él. Así que a los tantos males que hacen las criaturas con hacer su propia voluntad, agregan el mal irreparable de jugarse la vestidura real de mi voluntad. Vestidura que no podrá ser sustituida por ninguna otra. Marcos 15, 25. Era la hora tercia, cuando le crucificaron. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 36, capítulo 28. La voluntad humana, cruz de la divina, y la divina, cruz de la humana. ¿Cómo en el querer divino las cosas cambian? Las desemejanzas no existen. Cómo Jesús suple a todo lo que puede faltar a quien vive en su querer. Siento la vida del fiat divino en mi alma, la cual quiere ser mi movimiento, mi respiro y latido. Quiere tal unión con la voluntad humana que ésta en nada se debe oponer a lo que quiere hacer. De otra manera, se lamenta, se aflige y se siente puesta en la cruz por el querer humano. Mientras estaba en esto, mi amado Jesús, repitiéndome su breve visita, me ha dicho: hija mía bendita, cuánto sufre mi voluntad en la criatura. Basta decirte que cada vez que la criatura hace su voluntad, pone en la cruz a la mía. Así que la cruz de mi voluntad es el querer humano, pero no con 3 clavos como yo fui crucificado sobre la cruz, sino con tantos clavos por cuantas veces se opone a la mía, por cuantas veces no es reconocida. Y mientras quiere hacer el bien, es rechazada con los clavos de la ingratitud. Y cómo es desgarradora esta crucifixión de mi voluntad en la criatura. ¿Cuántas veces se siente poner los clavos a su respiro, a su latido, a su movimiento? Porque no siendo conocida y que ella es vida del respiro, del latido y del movimiento, entonces el respiro, el latido y el movimiento humanos les sirven de clavos que le impiden desarrollar en ellos el bien que quiere. Oh, ¿cómo se siente poner en la cruz por el querer humano? Ella con su movimiento divino quiere hacer despuntar el día en el movimiento humano. Y la criatura pone en la cruz al movimiento divino y con su movimiento hace despuntar la noche y pone en la cruz a la luz. Cómo se duele mi luz al verse reprimida, crucificada, puesta en un estado de inhabilidad por el querer humano.
Mi voluntad con su respiro quiere hacer respirar al respiro de la criatura para darle la vida de su santidad, de su fuerza. Y la criatura, con no recibirla, le pone el clavo del pecado, de sus pasiones y debilidades. Pobre de mi voluntad, en qué estado de dolor y de continua crucifixión se encuentra en el querer humano. Este no hace otra cosa que poner en la cruz a nuestro amor, y todos los bienes que queremos darle son llenados con sus clavos. Solo quien vive en mi voluntad no la pone en la cruz. Más bien puedo decir que yo formo su cruz, pero es muy diferente su cruz de la mía. Mi querer sabe poner clavos de luz, de santidad, de amor, para volverla fuerte con nuestra misma fuerza divina. Estos clavos no dan dolor, más bien la vuelven feliz, bella, con una belleza encantadora, y son portadores de grandes conquistas. Y quien los ha probado, es tanta la felicidad que siente, que nos ruega, nos suplica que la tengamos siempre en la cruz con nuestros clavos divinos. Esto no puede cambiar si las dos voluntades, humana y divina, no están unidas. La suya formará nuestra cruz y la nuestra la suya. Es más, es tanto nuestro amor y nuestro celo que no le dejamos libre ni siquiera un respiro sin nuestro clavo de luz y de amor para tenerla siempre con nosotros, para poder decir: lo que hacemos nosotros, hace ella, y quiere lo que nosotros queremos. Tú debes saber que en cuanto la criatura entra en nuestro querer, todo se transforma. Las tinieblas se cambian en luz, la debilidad en fuerza, la pobreza en riqueza, las pasiones en virtud. Sucede tal mutación que no se reconoce más aquella de antes. Su estado no es más de vilísima esclava, sino de noble reina. Nuestro ser divino la ama tanto que corre en sus actos para hacer lo que ella hace. Y como nuestro movimiento es continuo, nos movemos y la amamos. Nos movemos y la abrazamos. Nuestro movimiento se mueve y la besa. La vuelve más bella, la santifica de más. En cada movimiento le damos de lo nuestro. Y en el énfasis de nuestro amor le hablamos de nuestro ente supremo. Nos hacemos conocer quiénes somos y cuánto la amamos. Hay tal identificación entre ella y nosotros, siendo una nuestra voluntad con la suya, que la sentimos en nuestro movimiento divino y haciendo suyo lo que es nuestro, nos ama con nuestro amor. Nos da nuestra luz inaccesible para glorificarnos, nuestra santidad para alabarnos y decirnos: Santo, Santo, 3 veces santo eres tú. Tú encierras todo, eres todo.
Cómo es bello ver a la pequeñez humana en nuestro querer, que tiene en su poder todo nuestro ser divino para dárnoslo nuevamente a nosotros, para amarnos y glorificarnos como nosotros queremos y justamente merecemos. En nuestro querer las partes se hacen iguales, las desemejanzas desaparecen. Nuestra unidad une todo y a todos y vuelve uno solo el acto de todos para hacerse acto de todos. Al oír esto comprendía la santidad, la belleza, la grandeza del vivir en el querer divino y pensaba entre mí: me parece difícil el vivir en él. ¿Cómo puede la criatura llegar a tanto? Las debilidades humanas, las circunstancias de la vida muchas veces demasiado dolorosas, los encuentros inesperados, las tantas dificultades que no se sabe ni siquiera cómo hacer, no desvían a la pobre criatura de un vivir tan santo en el cual se necesita suma atención. Y mi dulce Jesús, retomando su palabra, con una ternura indecible que hacía rompérseme el corazón, ha agregado: mi pequeña hija de mi querer, es tanto mi interés, mi suspiro continuo por querer que la criatura viva en mi querer, que cuando hemos tomado el acuerdo yo y ella, con decisión firme de que debe vivir en mi fiat, siendo esta mi voluntad, el primero en hacer el sacrificio soy yo, para obtener el intento de que pueda vivir en él, me pongo a su disposición. Le doy todas las gracias, luz, amor, conocimientos de mi misma voluntad, de modo que ella misma debe sentir la necesidad de vivir en ella. Cuando yo quiero una cosa y ella con prontitud acepta hacer lo que yo quiero, soy yo el que piensa en todo. Y cuando por debilidad, por las circunstancias, no lo hace, no por voluntad o negligencia, yo llego a suplir y hago lo que ella debía hacer. Y le cedo lo que he hecho, como si lo hubiese hecho ella. Hija mía, el vivir en mi querer es vida que debo formar, no es virtud. Y la vida tiene necesidad de movimiento y de actos continuos. Si esto no fuese, no sería más vida. A lo más, podría ser obra que no tiene necesidad de actos continuos, pero no vida. Por eso, cuando por indisposición involuntaria, por debilidad, no hace lo que yo quiero, no interrumpo la vida, sino que la continúo, y tal vez en esas mismas indisposiciones está también mi voluntad, que permite esas debilidades, pues la voluntad de la criatura corre ya en la mía. Y además, entre todo esto miro el acuerdo que hemos tomado juntos, la firme decisión hecha, de la cual no ha habido ninguna otra decisión en contra. Y en vista de esto, continúo el empeño de suplirla en lo que le falta. Es más, le duplico las gracias,
la circundo de nuevo amor, de nuevas estratagemas amorosas para hacerla estar más atenta, y le suscito en el corazón una necesidad extrema de vivir en mi voluntad. Esta necesidad le sirve porque conforme siente las debilidades, así se lanza en los brazos de mi voluntad y le ruega que la tenga tan estrechada a fin de que pueda vivir siempre junto con ella. Síguenos en las siguientes plataformas como Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. En Facebook y WhatsApp encuentras el texto del Evangelio completo para leerlo. En Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spreaker encuentras el audio para escucharlo. Abajo, en la descripción de este video, encuentras los links.